para destacar también un poco lo que se maneja o lo que se baraja en estas últimas horas en cuanto a lo que tiene que ver con el fin de semana que tuvo Villa María, y es una de las notas del Regional Diario Digital. Una costanera, si no me equivoco por lo que estuve leyendo un poco en el artículo, Ger, una costanera descontrolada o con poca posibilidad de controlar, ¿no? Porque creo que acá no es cuestión tampoco de decir, bueno, la policía, la seguridad ciudadana, son más de 16 kilómetros de costanera, ¿cómo hacer para controlar todo, no? Pero bueno, Ger, ponenos un poco en tema vos. Bien, Leo. Sí, como vos decís, costanera descontrolada, es la postal, la imagen o las imágenes que se vieron a lo largo de este fin de semana. De hecho, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales se repitieron imágenes como la que estamos mostrando ahora en este momento, con distintos puntos de la costanera. Bueno, Puerto Madero, donde pertenece esa imagen, por ejemplo, esa creo que es una imagen del domingo, una postal típica que quizás ni en los mejores días de verano se junta tanta gente así. Un descontrol realmente en cuanto a las medidas necesarias de prevención que hay que tomar en cuenta en el marco de esta pandemia, Leo. Digo, a ver, no tenemos que rasgarnos las vestiduras ni hacernos tampoco los cumplidores a rajatabla de la ley, pero evidentemente hay mucha gente que no tiene por ahí la responsabilidad o el compromiso de tratar de cuidarse a sí misma, más allá de por ahí de cuidar al otro. Y bueno, de cuidarse a sí misma, fíjense lo que es ese hervidero de gente ahí en la costanera. Obviamente aparecen aquí varias cuestiones. Por un lado, el tema del compromiso, ¿sí?, de la responsabilidad ciudadana. ¿Qué hacer en situaciones así? Me quedo, participo de ese mar de gente, precisamente en el río, me quedo, busco otro lugar más tranqui. Bueno, estas aglomeraciones de gente van a ser postales comunes, frecuentes y típicas en este verano. Va a ser muy difícil, aquí aparece el otro aspecto, me parece, realizar los controles adecuados y necesarios para tratar de poner un poco de orden en esta situación. Repito, no nos vamos a rasgar las vestiduras, no vamos a ponernos a hacer soplones, ni nuestra función es tampoco policial, pero llama poderosamente la atención una postal tan hermosa en una situación, digamos, cotidiana común, pero no estamos en una situación cotidiana común, eso es lo lamentable. ¿Y qué va a pasar con el control? Bueno, hace unos días atrás hablábamos con funcionarios del municipio, decían que, bueno, que se iban a establecer protocolos para playas públicas, para balnearios privados, para la zona donde estén los paradores, por ejemplo, que la responsabilidad la iban a tener los concesionarios de los paradores. Imagínense, por ejemplo, ahí en Puerto Madero, donde hay un parador, donde se va a adjudicar cómo va a ser la persona que tenga a su cargo la concesión de ese lugar para tratar de controlar el distanciamiento social, mínimamente. Eso me parece que es algo muy difícil en primera medida y obviamente, como vos decías, no se puede controlar 17 kilómetros de costanera. La función de seguridad ciudadana de la policía va a ser muy complicada. Si uno va a la letra de la ley, ¿qué dice? Bueno, la policía tendría que haber controlado ahí, seguridad ciudadana tendría que haber controlado. ¿Por qué no lo hace? Porque es imposible. Pero de todas formas, esto evidencia que la ley es muy desigual, se aplica para unos y para otros no. Tomemos como ejemplo, quizás extremo, pero ejemplo al fin, porque es parte de la realidad, el caso de Abigail en Santiago del Estero. El drama de esa familia, de esa nena, de ese padre que tuvo que trasladarla kilómetros porque no la dejaban ingresar en automóvil a la provincia de donde son originarios. Una situación tremenda, con postales como esta, por ejemplo, ¿no? Donde parece que todo vale, que todo está bien, cuando no todo vale y no todo está bien, pero no solo es responsabilidad de la gente, también es responsabilidad de las autoridades políticas y de las autoridades que tienen la función de cumplir los controles necesarios para que este tipo de encuentros, por ejemplo, no se lleven a cabo. Sé que es difícil, es muy difícil, pero no podemos echarle solamente la responsabilidad o toda la responsabilidad a la gente que, obviamente, en este contexto, en esta situación, está haciendo caso omiso a las normativas vigentes, Leo. Bueno, claramente siempre da un panorama muy claro, Germán. Hay una responsabilidad nuestra
como ciudadano, como vecino, eso bien vos lo decías recién en el comienzo, es hiper complicado tratar de controlar toda la ribera de Villa María. No sucedió en Villa María solamente. Uno en el fin de semana encontró postales y encontró imágenes en Miramar de Oncenusa, aquí en Córdoba, en las sierras de Córdoba también, en la costa atlántica también. Está bien que a esto que vos decías, Germán, hay que sumarle muchos otros factores que también jugaron para que esto se dé. Y uno de ellos fue el tiempo, la temperatura, el calor, el sol. Entonces, como que todo fue propicio para que esto se dé. Ahora bien, lamentablemente a esto, aprovecho que estaba del otro lado, Germán, lamentablemente a esto se le suma algunos ítems más que podemos tocar acá, aprovechando el tema y aprovechando que está vos del otro lado. Te pongo en sintonía, que son la basura que queda los fines de semana en la costa de Villa María, eso no es novedad, lo sabemos. El lamentable hecho que sucedió a primeras horas del día de hoy o a última hora del día de ayer, justamente en el parador Puerto Madero, con el fallecimiento de un chico de 24 años. No fue el mejor fin de semana. Sí, un asesinato. Un asesinato. No fue el mejor fin de semana para Villa María. Por ende, imagino la complejidad del municipio en el comienzo de la semana para ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en qué? En las próximas noches. ¿Qué va a pasar en el próximo fin de semana? En el próximo fin de semana largo. ¿Cómo haces para frenar esto? ¿Lo frenás o no lo frenás, Germán, a esto? ¿Es importante trabajarlo? Aquí te tiro otra data y te empiezo a escuchar a vos, Germán, ¿Qué rol cumplen hoy por hoy? No soy parámetro yo porque quizás estoy un poco dentro del tema, pero ¿qué rol cumplen hoy los boliches? Que siempre son lo peor y en muchos casos es así, lamentablemente. El tipo que te paga un impuesto, que le da laburo a 30 personas, porque en un boliche, vos sabés, Germán, que no solamente trabaja el DJ, las barman, el barman, hay personal de limpieza, personal que va después cuando el boliche cierra, etcétera, etcétera. Digo por tocarte un punto, ¿no? ¿Hasta qué punto el descontrol nos sirve y hasta qué punto, a pesar de las circunstancias, es más preferible tenerlos controlados? ¿Hasta qué punto mamá y papá prefieren que vayan a un boliche y no que estén en una costanera sin saber con quién se van a encontrar? Y más cuando encontramos noticias como la de las últimas horas. ¿Cuántas cosas hay que analizar, no, por parte del municipio? No, seguro. Son hechos multicausales. Por supuesto, no podemos abordarlos desde una sola causa, desde un solo motivo y tampoco desde una sola mirada, porque evidentemente la situación es muy compleja. Y en esto, para sumar un factor más a lo que decíamos, aparece también las ganas de salir. Las ganas de salir, digo, no de salir a un boliche, sino las ganas de disfrutar de la afuera, del río, de la familia, de los amigos, porque no le echemos solamente la culpa a los jóvenes. No le echemos la culpa solamente a los jóvenes. Los jóvenes no son solamente los culpables de estas juntadas, de estas reuniones que se dan en la costanera y también se dan en muchos otros lugares, en casas, en casaquintas, etcétera, etcétera. Porque hay adultos en la costanera, hay adultos presentes, y estamos hablando de adultos, de gente que supera los 25, los 30 años, los 40, que también están en situaciones como esas imágenes que mostramos, ¿no? Y además hay padres que son adultos, que son responsables por sus hijos, ¿sí? Que de alguna forma, no sé si permiten, pero de hecho son responsables por lo que hacen sus hijos, o deberían ser responsables, en todo caso. Eso, por un lado, es un factor muy importante. La gente, después de estar mucho tiempo encerrada, quiere salir a disfrutar, Bueno, es el mejor contexto y las estadísticas de enfermedad, dan un panorama alentador. Pero esto no quiere decir que podamos relajarnos tranquila y abiertamente, como evidentemente está sucediendo. Es una situación muy difícil para las autoridades y sí, es muy difícil.
No solamente la responsabilidad le cabe a ellos, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque pasamos de los controles estrictos y a rajatabla a una especie de relajamiento. ¿Por qué no hubo controles? O si los hubo, ¿por qué no funcionaron? Esa es la gran pregunta también. ¿Es muy difícil controlar semejante cantidad de gente? Sí, es muy difícil controlar. ¿Cómo haces para controlar varios puntos de la costanera de Villa María, que es muy extensa, que tiene varios lugares para disfrutar y donde se concentra mucha gente? ¿Cómo haces para controlar? Bueno, hay que hacerlo, evidentemente. O en todo caso, hay que tratar de buscar la manera para que no se den situaciones como estas. O en todo caso, digamos, a ver, la responsabilidad pasa por cada uno, ¿sí? Pero después no solo está esa persona implicada, sino el resto. Entonces tendríamos que ser un poco más solidarios con el resto, con las demás personas. ¿Qué pasa? Decía, vamos de los controles estrictos, como vimos en una época que prácticamente no podías circular en Villa María si no tenías 1, 2 o 3 formularios, a un relajamiento total. Reitero, que si tuvieron los controles, evidentemente no funcionaron esos controles. O no hubo las palabras y las órdenes necesarias para ejecutar esos controles y que dieran resultado efectivo en un contexto especial como este. No estamos reclamando mayores controles, simplemente que los que deben controlar hagan su trabajo, porque pasamos de un extremo a otro y estamos cometiendo permanentemente inequidades e injusticias, porque controlamos a algunos, les pedimos todos los papeles, les labramos las infracciones necesarias si no están cumpliendo con las normativas, pero hacemos la vista gorda o decimos, bueno, no podemos hacer nada, lo dejamos tal cual, como evidentemente pasó todo el fin de semana en Villa María, Leo. Bueno, a ver, Ger, vamos a dejarlo acá porque sí, a la noche seguramente va a tocar un poco la temática. Da para hablar esto y sí, da para hablar. ¿Tenés una información para pasarme, Moni? Pásamela, ¿Da para hablar? Sí, da para hablar. El contexto del fin de semana fue trágico, lamentablemente, y esto no ayuda en absoluto a lo que viene sucediendo, a lo que viene pasando. Pero bueno, esto lo pueden encontrar en el regional bm.com.ar. Estamos repasando todos los títulos, a veces cuando es de información y cuando así lo amerita, lo hacemos como ahora. Pero luego tenemos 2 artículos que son un poco más de color, Ger. Y aquí sí te llevo por un lado, vamos un poco de la mano, al furor de las bicicletas, de la compra, de la actividad, que viene un poco entrelazado también. La costanera, salir a andar en bici. Contame un poco de qué trata esto. Bien, antes déjame decirte que la policía acaba de informar hace minutos la detención de un hombre de 27 años, ¿sí?, vinculado al caso del homicidio que recién relatabas vos, de este muchacho de 24 años, oriundo de Villanueva, en el asesinato, el homicidio cometido en la playa de Puerto Madero. A las 9:40 horas, dice el parte policial, se cumplieron 4 órdenes judiciales de allanamientos. Una de ellas arrojó resultado positivo. Fue detenido un hombre de 27 años de edad, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se secuestró una motocicleta y un teléfono de su propiedad. Así que, reitero, información de último momento, se detuvo a una persona de 27 años, un hombre, ¿sí?, vinculado, que estaría vinculado al caso del asesinato del joven de 24 años ocurrido en Puerto Madero, ahí en la playa de la costanera de Villa María. Esto es información de último momento, Leo. Bueno, esperemos, aguardemos a ver el porqué del hecho, ¿no? No está aclarecido eso, Germán, todavía. No. Digamos, hay diferentes versiones, pero no hay información oficial al respecto que tenga que ver con los motivos, las posibles razones de eso. Creo que hoy a media mañana iba a hablar la fiscal con los medios, así que bueno, esperemos si hay algún tipo de novedad en ese sentido, Leo. Bueno, lo manejarán a las 20 horas en la edición central de Canal 20 de Villa María. Ger, volvemos. Furor por la bicicleta en el regional diario digital. Contame de qué va esta historia. Bien, desde hace un tiempo a esta parte y un poco motivados por la pandemia, por el efecto del encierro, mucha gente se decidió a practicar ciclismo, ¿sí? Ciclismo de manera amateur, aunque a algunos les pica con el paso del tiempo el bichito, el gusto, y de a poco comienzan a profesionalizarse. Es un fenómeno que no se da solamente aquí en nuestra ciudad, en la región, sino que ya es un fenómeno a nivel país
y a nivel mundial. Hablamos con diferentes personas vinculadas con el mundo del ciclismo, hablamos con la gente de la asociación que está vinculada a la parte profesional de esta actividad, hablamos con bicicleteros, hablamos con personas que practican el ciclismo de manera amateur, y la verdad que nos encontramos con diferentes versiones. ¿Por qué se da este fenómeno de las bicicletas, ¿no? El furor por las dos ruedas? ¿Es una moda? ¿Es un boom o es una tendencia que llegó para quedarse? Y en general se habla de una moda, porque evidentemente esto hace pocos meses atrás no se veía de la forma y de la dimensión que adquirió en estos últimos meses. Reitero, en parte por la pandemia. Es una actividad que se puede practicar en solitario, sin necesidad de mucha aglomeración de gente, y muchos vecinos decidieron comprar una bicicleta que no son para nada baratas, ¿sí? Que son vehículos que andan desde los 40 a 50 mil pesos hacia arriba. Hay bicicletas de más de 1 millón de pesos, por ejemplo. O sea, por supuesto estamos hablando quizás de otro nivel más cercano a lo profesional, pero evidentemente hay gente que compra bicicletas de 200 o 300 mil pesos. Y bueno, más todos los elementos del equipamiento necesario que resulta útil para practicar y desarrollar esta actividad. Bueno, entonces la propuesta es esta nota del furor de las bicis, y obviamente aparecen varios factores: la salud, una vida más sana, ¿sí? Gente que practicaba a lo mejor antes otro deporte, ahora se volcó por el ciclismo. Gente que nunca practicó, vio que esta era una beta por ahí más accesible, en el sentido de poder practicarlo sin mayores inconvenientes, y lo está haciendo. También es una cuestión de moda, ¿no? Porque con las bicis, bueno, aparecen ya distintos tipos de bicis, distintas clases de accesorios, más baratos, más caros, y bueno, a mucha gente le gusta estar con lo último, con la moda, y allí aparecen estos elementos un poco más caros. Y un negocio que también prosperó porque aparecieron más bicicleterías en Villa María. El número de ventas ha crecido de manera considerable. Los invito a leer la nota, ahí aparecen testimonios de 2 bicicleteros, de 2 propietarios de bicicleterías muy reconocidas aquí en Villa María, y nos muestran que este es un fenómeno que llegó para quedarse, más allá de que también tenga mucho de boom y de moda, ¿no? Nos contaban que hace pocos meses, no había stock de bicicletas, o por ahí, en función de los vaivenes del dólar, no se vendía, no querían vender tanto, porque bueno, obviamente, ante esa situación de inestabilidad, de no saber qué va a ocurrir con el dólar, bueno, se paró un poco la movida, pero nuevamente se puso en marcha y se puso sobre ruedas, y el fenómeno sigue creciendo y es imparable. Cada vez hay más gente usando bicicletas, Leo. Es un fenómeno. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que realmente se trata de un fenómeno y más allá de una moda. Creo que sí, creo que a su vez también muchos han encontrado dentro de esta pandemia una variable que la hace muy bien y que la pueden implementar en algún momento, y eso es bueno y está bueno que suceda. Me encanta la nota. Yo soy una de las personas, yo me compré una bici antes de la pandemia y la profundicé más al uso en la pandemia, y está bueno como forma de vida. Hay quienes lo toman más o menos, pero es bastante interesante. Y el boom de las bicicletas llegó, al menos para quedarse, o al menos cuando la pandemia pase, muchos van a tener bicicletas para salir a andar, para hacer actividad física. Está bueno, está lindo, la verdad. Ger, por último, para no robarte mucho tiempo, me encantan estas notas de artículos, estos artículos así curiosos y demás también. Contame la historia del barco, yo lo dejo ahí nomás. ¿Qué pasa con esto y cuál es el relato un poco que nosotros podemos encontrar en el Regional Diario Digital? Bien, como siempre, por supuesto, las historias forman parte del compendio de notas que presenta el Regional habitualmente. Y bueno, sobre todo los fines de semana, aunque bueno, todos los días de la semana puedan encontrar esta clase de notas y de textos. Se trata de un barco que tuvo un final irónico, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. El barco se hundió antes de zarpar. Ya había hecho varios viajes y el último viaje no pudo ser. Es una cosa increíble. Ahí estamos viendo imágenes. Esto ocurrió hace unos 100 años, en 1915, en Chicago, en Estados Unidos, muy poco después de que se hundiera el Titanic, que fue en 1912.
Y de otro barco también muy famoso, donde murieron también cientos de personas, el Lusitania, que, poco después de esos dos graves accidentes, pasó este desgraciado hecho. Murieron casi 800 personas. Era un barco para navegar ríos, no para andar sobre el mar, ¿sí? El barco anterior, Lusitania, dije mal el nombre recién, Lusitania, ¿sí? Que pasó en 1915. Pero volviendo a este, se llama Esland, ¿sí? Esto ocurrió en Chicago. Una empresa decide llevar a los empleados y a la familia a dar un paseo hasta un parque ubicado en Michigan. Iban a navegar el río e iban a llegar a ese lugar. 2.500 y pico personas se habían subido cuando el barco comenzó a bambolearse. De a poco primero, un poco más después, hasta que terminó girando, empezó a entrar agua y eso facilitó que cayera de costado y terminara con la vida de casi 800 personas de los 2.500 pasajeros que estaban en ese momento en el barco subidos antes de zarpar. Un hecho horrendo, ¿sí? Hay imágenes ahí de los cuerpos recuperados, mucha gente se salvó, pero fíjense, 800 personas que iban en un viaje familiar de placer y de pronto terminaron en esta tragedia. Un hecho que, después, a partir de investigaciones posteriores, ¿cuál fue el causal? Bueno, primero la justicia determinó una causa, se metió preso, se condenó ahí al capitán del barco, pero después algunas investigaciones posteriores dieron cuenta de que este barco se había hundido por sobrepeso. Fíjense hasta dónde llega el punto de la ironía y la paradoja existencial de este vehículo. El sobrepeso por botes salvavidas y distintos elementos, en todo caso, para ser usados en caso de un naufragio. Ese sobrepeso permitió que el barco se bamboleara, girara sobre un costado y terminara como terminó, en este caso, con estas imágenes que son muy claras, tienen más de 100 años, pero fíjense cómo exponen ese crudo hecho, esa tragedia que terminó con la vida de 800 personas. Historias que por ahí no son tan conocidas, pero que se intenta reflejar para, por supuesto, conocerlas, saber un poco más de lo que ocurre en el mundo, más allá del punto trágico, ¿no? La lamentable pérdida de todas estas vidas por aquellos años, Leo. Bueno, muy lindo, excelente, Ger, para ir repasando y para ir viendo algunas curiosidades. Justo el fin de semana estaba viendo un documental de Nat Geo, lo encontré en internet, acerca del Titanic, pero desde otra perspectiva real, del barco, la falla. Bueno, para los que nos gusta por ahí un poco la historia y conocer algunos de estos acontecimientos lamentables, viene muy bien y lo pueden encontrar en el Regional Diario Digital. Ger, queremos agradecerte mucho el tiempo. Como siempre, nos encanta hurguetear un poco el Regional Diario Digital, qué es lo que tienen, toda la info, las noticias especiales, los artículos que presentan. Así que la verdad, muy lindo como siempre el repaso en la jornada de hoy. Bueno, Leo, te agradezco yo, como siempre, somos nosotros los agradecidos por este espacio. Y obviamente cuando gusten charlamos el tiempo que sea necesario, no hay ningún tipo de inconvenientes. Así que los invito una vez más a todos nuestros televidentes, el regionalbm.com.ar, no solo las notas estas que son más atemporales, que son para hablar de la historia, para hablar de hechos que no tienen que ver tan necesariamente con lo actual, pero bueno, ahí también en nuestro portal pueden encontrar las noticias cotidianas, las de todos los días, que reflejan, por supuesto, lo que pasa en la realidad de Villa María y una amplia región aquí de la provincia de Córdoba. Un abrazo para todos, Leo. Gracias, Germán Giachero, con nosotros. Las noticias regionales, me encantaron. Como siempre, un abrazo grande para Ger en la jornada del día de hoy.